Era el año 1917. Un mundo en guerra, familias desgarradas por el dolor, gobiernos tambaleando, y el cielo silencioso. Pero allí, en un pequeño pueblo llamado Fátima, en Portugal, algo extraordinario comenzó a suceder. 3 niños pobres, analfabetos y sin influencia alguna en la sociedad, afirmaron estar viendo a una señora más brillante que el sol. Lo que comenzó como una simple aparición rápidamente se transformaría en uno de los mayores misterios de la espiritualidad moderna. Pero lo que muchos no saben es que detrás de los mensajes de paz y conversión había un secreto oscuro, una visión aterradora que haría temblar cualquier corazón. Lucía, Francisco y Jacinta, nombres simples, almas puras. Afirmaron que la Virgen María los visitaba mes tras mes, siempre en el mismo lugar, la Cova da Iria. La multitud crecía con cada encuentro. Al principio, solo eran los vecinos curiosos. Luego, cientos. En octubre de ese mismo año, eran más de 70,000 personas, todas esperando el llamado Milagro del Sol, que de hecho ocurrió. El sol danzó en el cielo, según los relatos. Pero esta historia, que llena el corazón de fe, esconde un detalle que muchos prefieren ignorar: el contenido del llamado primer secreto de Fátima, revelado en julio de 1917. Según el relato de la hermana Lucía, en ese día, Nuestra Señora mostró a los 3 pastorcillos la visión del infierno. Ella describe cómo la tierra parecía abrirse bajo sus pies. Y allí, en ese abismo profundo, almas humanas eran consumidas por llamas eternas, entre gritos de dolor y desesperación que no parecían humanos. Eran gritos de almas perdidas. Lucía dice que vio figuras horribles, con formas desconocidas, parecidas con animales deformados, demonios que danzaban en el fuego, burlándose de los que gritaban. Jacinta, aún niña, quedó profundamente afectada. Comenzó a llorar sola, repitiendo que muchas almas irían al infierno y que era necesario rezar mucho por los pecadores. Nuestra Señora dijo a los niños, con un semblante de profunda tristeza: ¿Vieron el infierno? ¿A dónde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A partir de ese momento, el mensaje de Fátima dejó de ser solo una exhortación a la oración. Se convirtió en un llamado urgente a la conversión, a la penitencia, al cambio de vida. Pero, ¿por qué Nuestra Señora mostraría algo tan aterrador a 3 niños? ¿Por qué permitirles ver lo que muchos adultos ni siquiera creen que exista? Tal vez porque, en su pureza, aún había espacio para escuchar sin dudar, para sentir sin racionalizar. Y tal vez porque nosotros, adultos endurecidos, necesitamos de esas almas inocentes para recordarnos la gravedad de lo que ignoramos. El infierno no es una metáfora, no es un símbolo. Para los videntes de Fátima, fue una realidad tan viva como la tierra en la que caminaban. Las apariciones continuaron, y los secretos se fueron desarrollando con el tiempo. El segundo secreto hablaba sobre la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Pero el primer secreto, ese permaneció en la memoria y en el corazón de los pastorcillos como una marca eterna. Jacinta, incluso siendo tan pequeña, decía con frecuencia: si las personas supieran lo que es la eternidad, harían todo lo posible para cambiar de vida. Ella misma se ofreció en sacrificio, soportando enfermedades y sufrimientos con una sonrisa en el rostro, todo para reparar los pecados del mundo. Y murió santamente, poco tiempo después. Mientras tanto, el mundo seguía. Los adultos desconfiaban, los gobiernos intentaban silenciar la historia, y el Vaticano tardó años en revelar el tercer secreto, que solo sería conocido oficialmente en 2000. Pero la visión del infierno quedó registrada con claridad. Un recordatorio incómodo de que el mal es real, y que la elección entre el cielo y el infierno comienza aquí, ahora, en cada acto, cada palabra, cada omisión. El segundo secreto de Fátima fue revelado por la hermana Lucía años después, y trataba de 2 temas principales: la previsión de la Segunda Guerra Mundial y el pedido divino de consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Nuestra Señora habría dicho: la guerra está a punto de terminar. Pero si no dejan de ofender a Dios, una guerra peor comenzará durante el pontificado de Pío XI. Y así fue. La Primera Guerra terminó en 1918. Pero en poco más de 2 décadas, el mundo volvió a sumergirse en un abismo de destrucción con la Segunda Guerra Mundial, exactamente como fue profetizado. Pero lo que más impresiona de este segundo secreto es el énfasis en Rusia. Nuestra Señora advirtió que, si no se cumplía el pedido de consagración, Rusia esparciría sus errores por el mundo,
promoviendo guerras, persecuciones a la Iglesia y el sufrimiento de los justos. Para los estudiosos y creyentes, esos errores serían el ateísmo, el comunismo, la negación de Dios y de la fe como fundamentos de la sociedad. El mensaje era claro: el mundo necesitaba volver su corazón a Dios. De lo contrario, sufriría las consecuencias espirituales y físicas de su rebelión. La consagración de Rusia fue tema de debates durante décadas. Muchos creían que el pedido no fue cumplido de la manera exacta en que Nuestra Señora lo había solicitado. Otros defienden que el Papa Juan Pablo II, en 1984, finalmente realizó el acto de consagración universal al Inmaculado Corazón de María, lo que habría evitado una catástrofe mayor. Pero lo cierto es que, incluso hoy, el mundo parece vivir en un estado de constante inquietud. Guerras, persecuciones religiosas, decadencia moral y espiritual. Y entonces llegamos al tercer secreto de Fátima, el más misterioso y controvertido de todos. Durante muchos años, este secreto permaneció oculto. Se mantenía en sobresellados, accesible solo para los papas y algunos cardenales. Esto generó curiosidad, teorías y sospechas. ¿Qué podría ser tan grave que se mantuviera en silencio tanto tiempo? En 2000, el Vaticano divulgó oficialmente el contenido del tercer secreto. Según el relato, Lucía habría visto un obispo vestido de blanco, que subía una montaña empinada, rezando por todos los fieles. En la cima de esa montaña, llegaba ante una gran cruz, y allí era muerto por un grupo de soldados, junto con otros religiosos, fieles y laicos. La visión también hablaba de un ángel con una espada de fuego, clamando por penitencia, mientras llamaba la atención sobre los pecados de la humanidad. El Vaticano interpretó esta visión como una referencia al atentado sufrido por Juan Pablo II en 1981 y como un símbolo del sufrimiento de la Iglesia a lo largo del siglo XX. Pero muchos estudiosos, teólogos e incluso clérigos no quedaron convencidos. Dicen que esta sería solo una parte de la revelación, o una interpretación suavizada del verdadero mensaje. Algunos creen que el tercer secreto hablaba de una crisis interna en la Iglesia, de apostasía, de una gran pérdida de fe que afectaría incluso los cargos más altos del clero. Otros hablan de una Iglesia dividida, de confusión doctrinal y hasta de una posible ruptura espiritual entre los verdaderos fieles y una dirección cada vez más mundana. El propio Papa Benedicto XVI, en uno de sus pronunciamientos, llegó a decir que los mayores peligros para la Iglesia no vienen de fuera, sino de dentro. Una frase sencilla, pero que resonó como una advertencia silenciosa para aquellos que siguen los signos. Y entonces surge la inevitable pregunta: ¿estaríamos viviendo ahora el tiempo de estas profecías? Las divisiones internas, los escándalos, la creciente frialdad espiritual, el desprecio por las tradiciones y los sacramentos, todo parece señalar hacia un tiempo de purificación. Un tiempo en que el mal se vuelve cada vez más sutil, más aceptable, más disfrazado, incluso dentro de los muros de la Iglesia. Ante todo esto, muchos se preguntan: ¿qué podemos hacer? Si el mundo está realmente al borde de un tiempo difícil, si las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, ¿cómo debemos vivir? La respuesta está en el propio mensaje de Nuestra Señora: oración, penitencia y consagración. Ella nunca vino para esparcir miedo. Sus palabras, aunque fuertes, siempre llevaron el sello del amor. Cuando mostró el infierno, fue para despertarnos. Cuando habló de la guerra, fue para llamarnos a la conversión. Cuando alertó sobre los errores de Rusia, fue para recordarnos el poder de la fe. Nada de lo revelado en Fátima es para desesperación, sino para despertar. Hoy, más que nunca, estamos llamados a rezar el rosario a diario, como Nuestra Señora pidió, a consagrar nuestras familias, nuestras vidas al Inmaculado Corazón de María, a volver a la confesión, a la Eucaristía, a la vida de santidad, y no solo como actos externos, sino con el corazón. El tiempo de las medias palabras ha pasado. Es tiempo de decisión. En sus últimas apariciones, la propia Lucía llegó a decir que la batalla final entre el reino de Cristo y el reino de Satanás será sobre el matrimonio y la familia. Y al mirar a nuestro alrededor, es imposible no percibir los ataques a la base de la sociedad, a la vida, a la identidad humana, a la inocencia de los niños. Es como si el mundo estuviera siendo llevado, lentamente, a un estado de oscuridad espiritual, donde lo correcto es ridiculizado y el pecado es celebrado. Pero incluso en esa oscuridad brilla una luz, porque cuanto mayor es la noche, más fuerte resplandece la menor llama. Aquellos que se mantienen fieles, incluso en las pequeñas cosas, son como antorchas encendidas en medio de la tormenta. Y es para ellos que Nuestra Señora habla. Para ti, para mí.
Para todos los que aún creen que la verdad no cambia con el tiempo y que la fe es más fuerte que cualquier miedo. El Apocalipsis, tan citado por muchos en estos tiempos, no es solo un libro de tragedias. Es, por encima de todo, la revelación de la victoria final de Cristo. El Cordero vencerá. Pero hasta entonces, somos invitados a permanecer de pie, fieles, perseverantes. La cruz está presente, pero también está la promesa de la resurrección. Y, como dijo Nuestra Señora en Fátima, con firmeza y ternura, por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Esa promesa es nuestra esperanza. Y mientras no se cumpla en su plenitud, nuestro papel es claro: rezar, velar, amar y permanecer fieles hasta el final.